Muy bien. Vamos entonces a hacer a continuar con un breve repaso de qué es la economía, ¿no? Para empezar a desempolvar lo que vimos en el semestre pasado y ya con eso comenzar a ver ya los temas que se ven en este semestre. Entonces, bueno, nada más para ir retomando así muy de manera rápida, pues teníamos que el concepto de economía viene del griego oikonomos, que quiere decir administración de la casa, ¿no? Es como que la idea principal en el entendido de que, bueno, pues la economía, al ser una ciencia social, va a estudiar el comportamiento, en este caso, valga la redundancia, económico del ser humano, ¿no? ¿Qué hace el ser humano para poder adquirir satisfactores que vayan cubriendo sus necesidades, ¿no? Primeramente entenderíamos que el ser humano pues busca satisfacer sus necesidades básicas, como puede ser la alimentación, como puede ser la ropa, como puede ser un techo, ¿no? Y posteriormente, bueno, pues se irá satisfaciendo o buscar satisfacer ya necesidades secundarias como podrían ser sobre todo el ocio, ¿no? Entonces, eh, entendemos que la economía surge primero, dirían algunos, como un arte, o sea, es algo que viene con el ser humano, pero ya con la llegada de Adam Smith, pues esta situación se empieza a formalizar y se convierte ya en una ciencia, ¿no? Una ciencia que va incorporando todo el factor matemático que pues es lo que le da mucho peso a esta ciencia, ¿no? Y es tanto el peso matemático que se le da que a veces se llega a perder de vista sí, o a generar una discusión si la economía es en sí una ciencia exacta por la cantidad de matemáticas que utiliza o debe de ser considerada como una ciencia social. Y bueno, pues entre toda esta discusión teórica, al menos hasta el día de hoy, el consenso ha sido de que la economía sigue siendo una ciencia social porque a final de cuentas lo que se estudia es al ser humano, el comportamiento del ser humano, ¿no? Entendemos que prácticamente todas las ciencias sociales incluido, por ejemplo, sociología, que es nuestro caso, pues también va a ser un estudio sobre el ser humano visto más que nada como un conjunto, ¿no? Y economía, bueno, pues también va a estar revisando el comportamiento del ser humano, pero más en una relación de cómo va buscando satisfactores y cómo va satisfaciendo justamente sus necesidades, entre otras muchas cosas, ¿no? Eh, tenemos varias definiciones de lo que es la economía. Por ejemplo, Marshall decía o dice que es el estudio de la humanidad en su quehacer cotidiano. Samuelson, otro economista, nos dice que la economía es la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos. También ustedes el semestre pasado debieron haber visto que la economía en muchos casos se consideraba como o incluso todavía hoy en día se sigue considerando como la ciencia de la escasez, ¿no? O el estudio de la escasez. ¿Bajo qué precepto? Bajo el precepto de decir que las necesidades del ser humano son infinitas, pero los recursos son escasos, ¿no? Y entonces ante esa parte, pues lo que se busca es justamente hacer una mejor distribución de los recursos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? O una de las tantas metas que se propone la economía es cómo hacer que los recursos sean repartidos de la mejor manera posible, de una forma eficiente, y si no eficiente, por lo menos eficaz, ¿no? Entonces, de eso trata la economía.
que bueno, es una tarea muy fuerte porque hoy en día entendemos que la situación es muy compleja, ¿no? Existen personas que, sobre todo dado su poder adquisitivo, pues van a poder acapararse, o países, incluso si lo vemos a nivel más grande, pues países que van a poder acapararse de estos recursos escasos, mientras que personas y países con recursos más bajos, pues van a tener menor acceso a estos satisfactores, ¿no? Y ante estas situaciones de desigualdad, bueno, pues la economía lo que busca también dentro de su esencia, justamente, pues es ver de qué manera se puede ir reduciendo esta brecha que existe, ¿no? Entre personas o países que tienen gran acaparamiento de recursos contra aquellas personas y países que no lo pueden hacer, ¿no? Incluso hoy en día lo vemos con la situación de la pandemia, ¿no? Eso incluso se ha vuelto noticia. Los países avanzados, los países industrializados, aquellos países que lograron crear ya su vacuna, pues son los países que primero se están acaparando estas vacunas y después siguen los países que tienen el dinero para estar comprando las vacunas. Y entre los países que las producen y los países que pueden adquirirlas, existe un acaparamiento de la vacuna, mientras que vemos que países como pueden ser los países africanos, algunos países latinoamericanos que históricamente han estado relegados, pues son los países a los cuales las vacunas no han llegado o llegan de forma muy contada o tardía, ¿no? Y aquellos países ricos incluso pues se han visto en la situación de tener que desechar vacunas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienen una sobreproducción, su población, existe una parte de la población que no está dispuesta a vacunarse y estas vacunas no se distribuyen e incluso ya se están caducando, ¿no? Entonces, pues son parte de las incoherencias, podríamos decirlo de alguna forma, en las que trabajamos. Y bueno, pues la economía lo que busca es justamente ver qué caminos o qué métodos se pueden crear para evitar o ir disminuyendo al menos estas situaciones de desigualdad. Robbins, por ejemplo, él nos dice que la economía es el estudio de la conducta humana como una relación entre los fines y medios que son escasos y susceptibles de usos alternativos, ¿no? Volvemos a ver ahí de nuevo el concepto de escasez, nos aparece de nuevo la escasez. Tanzini nos dice que la economía es una ciencia que se ocupa del estudio sistemático de las actitudes humanas orientadas a administrar los recursos que son escasos. De nuevo volvemos a hablar de escasez, con el objetivo de producir bienes y servicios y distribuirlos de forma tal que satisfagan las necesidades de los individuos, las que son ilimitadas, ¿no? Lo que justamente lo que les decía, tenemos recursos escasos, pero necesidades de los individuos siempre serán ilimitadas, siempre serán infinitas, ¿no? Tenemos que partir del hecho de que el ser humano, cada vez que va satisfaciendo necesidades, irá buscando crearse o satisfacer necesidades nuevas, ¿no? E incluso hoy en día, pues también los propios productores, eh, a partir de estas campañas de mercadotecnia, pues también eso es lo que genera, ¿no? Crearnos esas necesidades, hacernos ver que nosotros necesitamos el producto que ellos están ofreciendo. Tan es así que, bueno, pues la televisión, internet, el propio YouTube, lo que sea que agarremos, está lleno de publicidad. Y siempre la publicidad lo que nos dice es, tú necesitas mi producto. Y nosotros, consciente o inconscientemente, poco a poco empezamos a ceder y a decir, sí, creo que sí necesito una tele nueva, sí, creo que sí necesito un teléfono nuevo, sí, creo que necesito una computadora nueva, unos zapatos nuevos, ¿no?
hasta cigarros, hasta ganas me dan de fumar, aunque yo no sea fumador, pero es justamente esa situación en la cual el ser humano difícilmente va a poder saciarse, podrá ir saciando sus necesidades poco a poco, pero siempre, les repito, si tiene la posibilidad, si está dentro de su posibilidad adquirir más recursos, es muy probable que lo haga o que lo hagamos, ¿no? Porque debo de incluirme en esto. ¿Queda claro? ¿Alguna duda, algún comentario que tengan? No, todo bien, profesor. Ok. Entonces, en un resumen, podríamos decir que la economía va a ser el estudio de cómo la sociedad va a decidir tres preguntas fundamentales. Podríamos encontrar más, incluso si ustedes revisan bibliografía, podrán encontrar más preguntas, pero al menos estas tres son las preguntas que se hace la economía, ¿no? ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? ¿Sale? Entendemos que si las personas o el ser humano está con necesidades, bueno, pues también la contraparte es, ok, ¿qué es lo que necesita o qué es lo que necesito, ¿no? ¿Qué tengo que producir? Tengo hambre, vamos a lo más básico, tengo hambre, entonces, ¿qué voy a producir? Ah, pues tengo que producir comida. ¿Y qué puedo producir? Ah, bueno, pues puedo producir a la mejor un sembradío de maíz, ¿no? Yo sé que del maíz puedo comer o puedo plantar un árbol, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a lo muy básico. O bien el ser humano necesita vestimenta, entonces, bueno, ¿qué producir? Pues a lo mejor zapatos, ok, esa es una necesidad. ¿Cómo lo voy a producir? Ah, bueno, pues yo tengo las capacidades o no tengo esas capacidades para producir. A lo mejor yo sé que el mundo necesita zapatos, pero yo no sé hacer zapatos. O a lo mejor recuerdo que sí, que mi abuelo sabía hacer zapatos, que mi papá me enseñó a hacer zapatos. Entonces, bueno, pues ahí tendría que ver cómo producir, ¿no? Y así como lo estoy viendo de una forma muy sencilla, muy eh, de individuo, pues esas preguntas se siguen haciendo hoy en día, pues las empresas, ¿no? Ahora ya una empresa grande, bueno, pues podrá decir qué producir. Ah, bueno, voy a producir alimentos, ¿no? Ah, bueno, pues para producir alimentos tengo que conseguir terrenos, ¿no? Por ejemplo, si quiero vender un jugo de manzana, pues entonces necesito terrenos para poder plantar los árboles de manzana y de ahí obtener el jugo. Y luego, ¿cómo lo voy a producir? Ah, pues necesito una planta tratadora, necesito contratar personal, necesito una pasteurizadora, necesito una envasadora, necesito incluso pensar ahora en una cadena de distribución, ¿no? ¿Cómo voy a hacer que mi producto llegue de la fábrica hasta el anaquel que está en el supermercado? Ah, bueno, pues entonces eso también lo tendré que pensar, o eso también lo piensan las empresas. ¿Y para quién? ¿A quién va dirigido mi producto? ¿No? A veces eso es lo que muchas veces las empresas dejan pasar por alto, sobre todo las nuevas empresas. Hay veces, o en el caso muy particular de nosotros en México, donde las empresas son micro y pequeñas empresas, empresas familiares, pues muchas veces eh, llegan a quebrar o no tienen los clientes necesarios porque no saben a quién venderle su producto. Saben hacer las cosas, saben cómo hacerlas, pero no saben a quién es a quien deben de vendérselas, ¿no? Eh, no sé, a lo mejor podríamos pensar que, que yo sé hacer suéteres y chamarras, ropa para el invierno, pero vivo en Acapulco o vivo en una zona muy cálida, entonces, pues obviamente mi negocio ahí no va a funcionar. Yo tendría entonces que pensar que a lo mejor si voy a hacer ropa cálida, pues tendría que venderla en una zona que fuera más fría y también otro factor importante es el tiempo, ¿no? ¿Cuándo tengo que producir?
Si produzco en verano, probablemente nadie compre mis productos. Bueno, si produzco para que salga en verano y los quiero vender en verano, probablemente nadie o pocas personas compren mi producto. Pero si yo planeo mi producción para que salga un poquito antes del invierno, bueno, pues entonces ahí es más probable que yo consiga compradores, ¿no? Y estas preguntas son preguntas básicas que se hacen en economía. ¿Queda clara esta parte? Sí, profesor. Ok. Sí. Bueno, aquí tenemos, como mencionábamos, ya un cuadro, ya o una figura, una gráfica, como quieran llamarlo, de uno de los grandes retos que existe en la economía, ¿sí? Eh, del lado izquierdo está un porcentaje o está una forma en la cual se distribuye la población a nivel mundial. Quiere decir que toda esta área azul que tenemos del lado izquierdo representa a la cantidad de pobres que existen en el mundo. Si nosotros revisamos esta área, llega hasta el 60, del 0 al 60. Quiere decir que el 60% de la población mundial es considerada pobre, ¿no? Y después tenemos que del 60 a casi el 85, o sea, por ahí de un 25%, es considerada clase media, mientras que del 85 al 100%, algo así como un 15%, es considerada la clase rica. Estamos hablando de toda la población del mundo. Ok, así nos encontramos. Estos son datos del Banco Mundial. ¿Qué vemos del otro lado? Del otro lado vemos el PIB, el Producto Interno Bruto. ¿Ustedes saben qué es el PIB? Así a grandes rasgos. Yo sí. ¿Qué es? Bueno, Platícame. es todo lo que se genera dentro de un país. Por ejemplo, la inversión interna que, no sé, por ejemplo, alguien invierte en una fábrica y esa fábrica va a producir automóviles. El Producto Interno Bruto es todo lo que se va a obtener del automóvil, pero siempre y cuando solamente cuente, pues, la parte nacional. No cuentan cuando son refacciones extranjeras o algo por el estilo. También cuenta cuando se pagan los impuestos o, bueno, sí, cualquier parte del desarrollo económico interno de un país es el Producto Interno Bruto, hasta lo que yo tengo entendido. Ok, sí va por ahí la idea y hay unas cositas, ahorita lo vamos detallando, pero sí tienes muy clara la idea, ¿no? ¿Alguien más sabe qué es el PIB, el Producto Interno Bruto? Yo tenía entendido que es como una medida que se utiliza para medir la riqueza de un país, pero como mencionaba mi compañero, es únicamente la riqueza dentro de. Ok, ¿alguien más? Bueno, si no hay nadie más, entonces sí, sus compañeros tienen razón. El Producto Interno Bruto, para hacerlo así muy simplificado y que nos quede más claro, podríamos decir que son todos los bienes y servicios que se producen dentro del territorio nacional de cualquier país. Estos bienes y servicios que se crean, por lo general, la contabilidad que se tiene es una contabilidad anual. Bueno, es como se va a ir haciendo. Obviamente, si nosotros entramos al INEGI, el INEGI nos va a estar dando resultados trimestrales. Cada trimestre va actualizando los datos de cuántos bienes y servicios se crearon dentro del país, pero por lo general, muchos de los estudios que se hacen, pues es a nivel, en una temporalidad anual, ¿no? ¿Cuántos bienes produjiste? ¿Cuántos servicios produjiste? Obviamente todo esto expresado en pesos, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues en vez de decir se produjeron 7 millones de automóviles, 47 millones de zapatos, 100,000 televisiones,
todo eso se valoriza en su precio y entonces se dice, ok, en total, entre todo lo que se produjo, todo eso equivale, no sé, voy a inventar la cifra, ¿no? Porque no la tengo ahorita presente, pero vamos a decir, en todo el año México produjo 200,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, eso lo podríamos entender, como decía su compañera, como la riqueza de un país. O sea, todo lo que se produjo en ese país sería justamente la riqueza. Eso, bueno, también se debió de haber visto en el semestre pasado y entendíamos que eso también era una de las controversias que existían entre los economistas, pero pues habían llegado al consenso de que para medir qué tan rico era un país se iba a o servía mucho justamente saber cuántos satisfactores producía en cierto tiempo, ¿no? Y bueno, como les decía, pues ya ese PIB nos dice entonces qué tan rico es, o nos da un indicador, nos da una idea de qué tan rico es un país. Y entonces, si yo les digo, México tiene un PIB de 200, en 2021 fueron 200,000 millones de pesos, pero Estados Unidos tiene uno de 500,000 millones. Entonces, ahí podemos comparar y podemos decir, bueno, pues si esto es riqueza, entonces yo entendería que Estados Unidos es más rico que México, por ejemplo, ¿no? Pero yo les digo, El Salvador solamente hizo 50,000 millones. Ah, bueno, pues entonces ahí comparo. El Salvador es relativamente más pobre que México. Y si empiezo a comparar todos los países, pues yo voy a empezar a notar cierta relación entre que los países que consideramos más avanzados, más industrializados, o en algunos casos diríamos de primer mundo, pues tienen PIBs muchísimo más altos que aquellos países que somos considerados como países en vías de desarrollo, como el caso de México, como el caso de toda América Latina, ¿no? Pero incluso, pues vamos a notar que los países, entre más pequeño es su PIB, muchas veces también son economías más limitadas, ¿no? Eh, en este caso, en esta gráfica, estamos viendo gráficas mundiales, o sea, cómo está repartido el mundo. Entonces, si yo les hablo del PIB mundial, ¿qué creen ustedes que significa entonces este PIB mundial que está aquí en la gráfica? Pues la riqueza de todos los países en conjunto, La, tomando en cuenta la inversión que hacen en distintos países al suyo. no, es la riqueza que se produjo en todo el mundo, todos los bienes y Que, servicios que existieron en el mundo. ¿Sí te escucho? Perdón. que las personas que tienen mayor solvencia económica son aquellas que van a producir más PIB. Mm, ok, a ver, ¿alguien más? Yo, que Sí. la mayoría de gente rica tiene más acumulación de capital. La mayoría de la gente rica tiene mayor acumulación de capital. Sí, también. Ok. ¿Qué vemos aquí? Entonces, la gráfica de la izquierda, esta barra de la izquierda, nos dice cómo está el mundo, ¿no? En cuanto a cómo estamos las personas repartidas en todo el mundo. El 60% se considera pobres, mientras que el PIB encontramos esa disparidad, ¿no? Toda la riqueza que existe en el mundo, la mayoría, que podríamos decirle más o menos nos dice que parte del 20 al 100, entonces casi el 80% de la riqueza le pertenece a los más ricos, o sea, al 15% de la población. Y ahí entendemos por qué existen esos problemas de desigualdad. Mientras que, ¿cuál es? Bueno, por ejemplo, la clase media, pues podríamos decir que son áreas o tamaños más o menos parecidos, ¿no? Digo, de todos modos, hay más clase media que recursos para la clase media, pero lo que es todavía más preocupante y a lo mejor podríamos decir hasta grosero,
es que tan solo el 5% de lo que se produce en el mundo se lo tienen que repartir el 60% de la población. ¿Sale? Entonces, de esto trata también la economía. Estamos hablando de que hay que buscar la manera de que este lado, esta riqueza o este lado del PIB, pues al menos, por lo menos fuera más parecido a la forma en la que está distribuida la población, ¿no? Y si se pudiera, bueno, pues a lo mejor reducir lo más que se pudiera la brecha o el tamaño de la población que se encuentra en pobreza y más bien hacer que esta área naranja de la clase media sea la que tuviera mayor tamaño, ¿no? Sería ilógico pensar en una, bueno, por lo menos en un sistema capitalista, sería ilógico pensar que no existieran los ricos, pero lo que sería más justo es que la clase media fuera el área predominante, realmente la población en pobreza fuera muy pequeña y esta distribución, este lado donde está la riqueza, pues tuviéramos una distribución simétrica o casi idéntica, ¿no? La realidad es esta. Entonces, bueno, pues lo que se busca es justamente tratar de hacer de que al menos estas dos gráficas se emparejen lo más que se pueda, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? No, profe, No, ninguno. ninguno. Profesor. Ok. Por lo general, pues los gobiernos buscan hacer, o por lo menos eso es lo que nos dicen en el papel, ¿no? Buscan hacer a través de impuestos, a través de ciertas políticas, de que esta distribución de la riqueza, pues empiece a ser más equitativo. Pero pues la realidad ha sido que cada vez esta área gris está más grande del lado del PIB, ¿no? O sea, cada vez hay más recursos y cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres y en muchos casos la clase media ha ido desapareciendo, ¿no? O sea, ya la clase media, que es la que debería ser la más grande, el área más grande, es la que ha ido disminuyendo. Pero bueno, en nuestro óptimo y sin perder la fe, pues lo que se busca es justamente que las condiciones mejoren, ¿no? No quedarnos a lamentarnos por la situación, sino a tratar de buscar algún tipo de respuesta. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Queda claro este pequeño resumen que estamos haciendo? Sí, profe. Profe, quedó claro. Ok, entonces, bueno, pues tenemos que esta situación de escasez va a obligarnos a tomar decisiones, ¿no? Y las decisiones que vamos a tomar, sobre todo, me voy a regresar un poco a la gráfica, pues podríamos decir que los ricos no tienen ningún problema de toma de decisiones, ¿no? Son los que tienen más recursos. Entonces, pues, por ejemplo, para Slim será indistinto comprarse hoy un Ferrari o comprarse un Porsche, ¿no? Esos son sus problemas. Pero la clase media y la clase baja o la clase pobre, pues como tenemos recursos más limitados, tenemos que estar tomando decisiones más, pues mejor pensadas, ¿no? Que nos lleven a una toma de decisiones en la cual nosotros podamos, diríamos, maximizar nuestra utilidad, sacar mejor provecho. ¿Por qué? Porque somos los que estamos en una situación donde nos pega más esa parte de la escasez. Y entonces siempre tenemos que estar tomando costos de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Pues es decir, ok, voy a dejar de consumir este producto para poder consumir aquel otro, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que yo me quiero comprar un carro. Obviamente mi ingreso no me da para decir como con Slim de, bueno, pues hoy amanecí con ganas de comprarme un Ferrari, me lo voy a ir a comprar. En mi caso yo digo, bueno, pues si me quiero comprar un Versa,
pues entonces tengo que juntar, tengo que ahorrar, tengo que sacrificar para poderme comprar ese Versa. Y entonces yo dejaré a lo mejor de gastar en ciertas cosas para poder comprar el automóvil que yo quiero o que a lo mejor ya necesito, ¿no? Porque también esa es otra razón. Ya en esta situación, sobre todo en la Ciudad de México, bueno, en toda el área conurbada, incluyendo el Estado de México, pues ya se ha vuelto una necesidad tener un automóvil, ¿no? Para podernos trasladar. Y pues yo diría, bueno, pues me sacrifico, dejo de tomar Coca-Cola, dejo de comprarme papitas, a lo mejor pues ya no compro tanta ropa, ¿no? Digo, yo no sé de comprar mucha ropa, pero pues compraría menos, ¿no? ¿Con qué intención? Con la intención de ahorrar, sacrifico esa parte para buscar un nuevo satisfactor. Y así como yo, pues la mayoría yo creo que de todos los que estamos aquí, ¿no? Siempre que queremos comprar algo que no nos alcanza, pues tenemos el entendido de que tenemos que sacrificar algo para obtener algo, otra cosa nueva que nos pudiera dar mayor satisfacción. Y, y bueno, pues entendemos entonces que el costo de oportunidad es los bienes y servicios que sacrificamos de uno para obtener algún otro satisfactor. ¿Sale? ¿Alguna duda, algún comentario? No, profe. No, ninguna. Perfecto. Entonces, voy a partir rápido a esta gráfica, porque creo que es importante que la retomemos, porque más adelante, bueno, pues vamos a empezar a ser crítica, ¿no? Pero si no la recordamos, entonces, ¿cómo vamos a criticar algo? Ok, ustedes vieron una gráfica de oferta y demanda, ¿no? De los mercados. Y nos decían que había un consumidor y que había un productor. Ustedes les ponían estas gráficas y decíamos que aquí abajo teníamos, perdón, los puse al revés. Ya estoy reprobado. Vamos a... Abajo tenemos la cantidad y arriba tenemos el precio, ¿no? Entonces, déjenme, lo puse al revés, déjenme cambiarlo. Y decíamos entonces que aquí estaba la cantidad y de este lado, aquí arriba teníamos, podemos usar este signo de pesos para hablar del precio, ¿no? Y decíamos, todos los mercados se manejan de esta forma, ¿no? El mercado de que yo quiero comprar ropa se va a manejar de esta forma, el mercado del empleo se maneja de esta forma, cualquier cosa, los servicios, ¿no? Se manejan de esta forma. ¿Y qué nos dice la teoría? La teoría nos dice, bueno, voy a agarrar otro color. Vamos a ver. Este verde. La teoría nos dice entonces que el productor o el oferente va a estar ofreciendo mayor cantidad de producto o de servicio conforme el precio vaya siendo más alto. ¿Sí o no? ¿O ya no se acordaban de esto? Sí, profe. Ok, tenemos entonces aquí la oferta. Y luego nos decían, bueno, está el consumidor por el otro lado, ¿no? Y el consumidor actúa de manera distinta. Conforme el precio vaya siendo más bajo, va a ir demandando más, ¿no? Hasta el punto, pues, de que se lo den gratis el producto. Y entonces tenemos que esta parte de aquí sería la demanda. ¿Y qué sucede? ¿Qué nos dice la teoría? Ah, bueno, pues justamente en este punto donde se cruzan las líneas, este punto de intersección, tenemos nosotros lo que se va a llamar
nuestro punto de equilibrio. Y entonces, así como sucede en el mercado de zapatos, así como sucede en el mercado de manzanas, de ropa, de televisiones, de todas las cosas, siempre va a haber un precio que es nuestro precio de equilibrio, el precio al cual se va a vender un producto. Y también vamos a tener aquí una cantidad de equilibrio, ¿no? Perdón por el color, pero no me sale el... Ah, ya me salió el negro. Bueno, tenemos entonces un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Es justamente donde oferta y demanda se cruzan. Eso nos lo enseñaron y así se supone que lo tuvimos que haber aprendido. Ok, ¿qué pasa? Si eso ocurre en todos los mercados, entonces nosotros supondríamos que esto también ocurre en el mercado de trabajo, ¿no? A final de cuentas, el trabajo también es algo que se puede comprar y vender. ¿A qué voy con esto? Que si ustedes son trabajadores o en algún momento llegan a salir al campo laboral, ahorita están en una situación de estudiantes, yo sé que algunos trabajan, pero bueno, llegará un momento donde se acabe la escuela y tengan que ir a trabajar. Y entonces ustedes lo único con lo que cuentan es con su conocimiento y con su fuerza de trabajo. Y entonces, ¿ustedes qué son? ¿Son consumidores o son oferentes de trabajo? Porque a Somos veces hay... ambas. ¿Mandé? Creo que somos ambas. Porque eh, pues ofrecemos un servicio, pero de ese servicio nos pagan y con ese pago nosotros adquirimos otros servicios. No por eso, pero nada más hablando de trabajo. En el mercado laboral, ¿eres oferente? ¿Ofreces trabajo? Cuando sales a buscar, a emplearte, ¿ofreces trabajo o demandas trabajo? Ah, lo demando. ¿Lo demandas? A ver qué dicen los demás. Es que ahí luego nos confundimos. Pues si el mercado lo permite, lo ofrezco, porque muchas veces tienes que ir como en varias empresas y pues te van a contratar en la que tu currículum sea más atractivo, aunque a lo mejor para ti no sea la mejor opción, para ellos tú sí los fuiste. Ok, entonces tú dices que lo ofreces, tu compañero dice que lo demandas. ¿Qué dicen los demás? Yo digo que lo demandas porque la empresa o el campo laboral que tú vayas están ofreciendo un cierto trabajo con un cierto sueldo y tú vas a demandar ese trabajo. Yo digo que lo ofreces también, porque, por ejemplo, un obrero, Ujú. no sé, los que hacen las casas, el albañil y eso, pues, realmente sí están ofreciendo su fuerza de trabajo, o sea, no, yo creo que lo ofreces. Ok, entonces el desempate tenemos 2-2. Yo Yo diría considero que se que ofrece, profe, porque al final del día la empresa, o sea, nosotros ofrecemos la fuerza de trabajo, pero al final del día la empresa es la que decide si la quiere o no. Ok, muchas gracias. Ahí había un compañero, perdón, se nos... sí, perdón. Yo diría también que lo ofreces porque los ofertantes de trabajo, que vendrían siendo los empleados, pues siempre buscan un mayor salario y los demandantes, que vendrían siendo los dueños, los patrones, pues están buscando pagar lo mínimo posible. Ok, Arenal, digo porque así me aparece, no sé cuál es su nombre, nos dice somos manos de obra con conocimiento. Ok, entonces, para salir de esta duda, efectivamente, de acuerdo con la teoría, todos nosotros somos o vamos a ser oferentes de trabajo. Ahí hay que tener en cuenta algo. Demandamos un empleo, bueno, queremos un empleo, ¿no? Pero realmente nosotros ofrecemos nuestros servicios a lo que vayamos a hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo que soy profesor, yo le ofrezco a la UNAM mi servicio de profesor y ya la UNAM dice, ah, pues sí me conviene contratarte o no, porque yo estoy demandando a alguien
que venga a darle clase a los chicos de sociología, a los de economía, etcétera, etcétera, ¿no? O si ustedes cuando salgan, por ejemplo, me mencionaban que demandan mucho trabajo de sociólogos para el área de criminología, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una oportunidad de trabajo. Ustedes van a ver, la empresa tal solicita sociólogos con con estas características, ¿no? Y ustedes se tendrán que aparecer y decir, ok, yo te ofrezco trabajar aquí. ¿Por qué? Porque sé hacer esto, sé hacer lo otro, me enseñaron a hacer esto, etcétera, etcétera. ¿Queda claro entonces esa parte? Sí, profesor. ¿Sí? Sí. Ok, voy a ver, bueno, a ver si me permite esta cosa. No, ya no me dejó. Así. Ok, entendemos entonces que bajo esa lógica nosotros seríamos esta línea verde, si estamos hablando del mercado de trabajo, y las empresas serían esta línea café de demanda. Entendemos entonces que si va bajando el precio del salario de lo que tienen que ir pagando las empresas, pues van a ir demandando mayor personal hasta el punto en el cual, pues uno trabajara gratis, ¿no? Si uno trabajara gratis, pues la empresa diría, pues vénganse todos los empleados que quieran. Y en el lado opuesto, entenderíamos que los trabajadores, pues si el precio, lo que pagan en el salario, por ejemplo, por ser sociólogo, es muy bajo, pues entonces no todo el mundo estaría dispuesto a contratarse por el simple hecho de decir, no, pues me vas a pagar 500 pesos, pues ni lo de mis pasajes, ¿no? Entonces, bueno, pues ya a lo mejor ya te ofrezco 3,000. Bueno, habrá personas que estarán de acuerdo, pero habrá personas que de todos modos no les resulte negocio. Y así, hasta el punto en el cual podrían decir, bueno, pues si por un sociólogo pagan 100,000 pesos, pues claro que la mayoría de los sociólogos estarían dispuestos a contratarse en esa empresa, ¿no? Esa es la forma en la cual nos dice esta teoría, la teoría clásica o la teoría convencional, que nosotros estamos negociando. Entendemos entonces que si es eso, el punto de equilibrio donde la empresa en este caso y los trabajadores están de acuerdo a contratarse a ese punto, esa cantidad de trabajadores a ese precio, a ese salario, ese es el punto de equilibrio. Por ejemplo, la empresa dice, bueno, yo estaría dispuesto a contratar 10 sociólogos pagándole 15,000 pesos a cada uno. Hasta ahí. No voy a contratar uno más porque entonces tendría que pagarles menos. Y los sociólogos dirían, bueno, sí, estamos dispuestos 10 sociólogos a contratarnos a 15,000 pesos cada uno, siempre y cuando no sea el sueldo más bajo. ¿Queda claro esa parte? Entonces, bueno, pues la teoría nos está diciendo justamente esta situación. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es bueno, qué es lo que qué es lo que nos quiere dar a entender? Que yo tengo este punto de equilibrio, encontré el pleno empleo del mercado de trabajo, en específico del mercado de trabajo del sociólogo, que estoy usando ahorita como ejemplo, y quiere decir que entonces todos los sociólogos de 0 hasta 10 estarán dispuestos a contratarse a este precio. Pero todos estos sociólogos que están aquí en la recta, los que siguen de este punto hacia arriba, son aquellos sociólogos que no están de acuerdo a contratarse por 15,000 pesos, quieren más, ¿no? Y entonces toda esta parte sería el desempleo, pero de acuerdo con la teoría es un desempleo voluntario, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todos estos no se contratan a 15 porque ellos quieren más. Si el salario sube, con gusto se van a empezar a contratar, pero mientras esté en 15, que es el precio de mercado, no se van a contratar, van a preferir estar de ociosos. Esa es la palabra que se le da, ¿no? Voy a preferir estar en mi casa porque no es conveniente para mí contratarme al sueldo o al salario que vigente del mercado.
Pero ¿qué es lo importante y cómo se cura en salud, diríamos, la teoría convencional? Pues diciendo, el trabajo ahí está, tú no te contratas porque no quieres, tú estás desempleado porque tú quieres. Si tú quisieras, te podrías contratar a 15, pero como no quieres, eres desempleado por gusto. ¿Queda claro esa parte del desempleo? O sea, se acepta que hay desempleo, pero es voluntario. ¿Sí? Sí. Sí, Sí, profesor. profesor. Para la teoría convencional, para lo que ustedes vieron el semestre pasado, no existe otro tipo de desempleo. O sea, no se concibe que existan personas que quieran contratarse a 15,000 pesos y no lo puedan hacer. La teoría nos dice, no, se supone que todos los que quisieran contratarse a 15 encontrarían trabajo y hasta ahí se queda. Entonces, esto es lo que empieza a generar controversia y esta controversia sobre todo se encontró a partir de la crisis del 29. La crisis del 29 que hablamos la vez pasada es la que empezó a destapar toda esta situación, a mostrarnos que había por ahí ciertas debilidades que tenía la teoría convencional, la teoría tradicional, y que no se contemplaban. E incluso hoy en día hay quienes siguen defendiendo este tipo de teoría. ¿Sale? ¿Queda claro entonces? Ya nos quedó claro que entonces de aquí para acá es desempleo, pero es desempleo voluntario. Yo no trabajo porque no me conviene, no porque no quiera, bueno, más bien no porque no pueda, sino porque no me conviene. ¿Sale? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, vamos entonces ahora sí a comenzar con lo que nos corresponde en este semestre, que es justamente la revolución keynesiana y el nacimiento de la macroeconomía. Ok, ¿qué pasó? Tenemos que hay que viajar al pasado, por ahí de los 1900, 1890, no, todavía 1900, principios del siglo pasado. Incluso, pues, ¿qué estaba sucediendo? Estados Unidos empezaba a convertirse en el gran país del sueño americano, ¿no? Y después de la Primera Guerra Mundial, pues Estados Unidos logró crecer aún más, ¿no? O sea, ahí es donde vemos la gran migración de los europeos hacia Estados Unidos. Todas esas películas, por ejemplo, si vieron Titanic, pues ahí lo toman, ¿no? De cierto punto, las personas están buscando migrar hacia Estados Unidos con el sueño de poder encontrar una mejor vida, ¿no? Y después de la Primera Guerra Mundial, como Estados Unidos realmente pues participó ya así de forma muy por encimita, pues logró hacerse el prestamista de todos los países, ¿no? Es quien les logró prestar dinero para, para la reconstrucción de nuevo de Europa. Y esos préstamos, pues obviamente hicieron que la economía estadounidense se empezara a posicionar y que empezara a relegar entonces al Reino Unido, que en ese tiempo se consideraba la potencia mundial, ¿no? Esta situación hace que entonces Estados Unidos tenga un crecimiento sostenido y al haber un crecimiento sostenido, existe un gran crecimiento sobre todo de la clase media. Y esa clase media, pues, incrementa mucho su consumo, ¿no? Además, bueno, pues están los grandes empresarios, todo mundo que llega a Estados Unidos tiene facilidad de crear sus empresas o de contratarse en una empresa, pero pues con unos sueldos y salarios sumamente atractivos, ¿no? Es lo que luego llegamos a ver en las películas, el típico caso, ¿no? De la mamá en una casa grande lavando y llega el papá con su coche, con su portafolio, llega a comer, la familia feliz, el perro,
¿no? Ya después, más adelante, pues estaría la televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Las grandes casas, el sueño americano a final de cuentas. Y pues esta situación obviamente empieza a expandirse por el mundo. Estados Unidos se vuelve en el centro de atención y se considera, incluso los propios economistas de la época, comienzan a comprar la idea de que el capitalismo pues es el modo de producción más equitativo que existe, ¿no? Se está logrando crecer, se está logrando avanzar a pasos agigantados y se considera que existe una sociedad rica, ¿no? Que cualquiera que le eche ganas va a tener una vida, pues asegurada, ¿no? Digo, con casa, con perro, muchos dirían la familia Coca-Cola, ¿no? La casa, el perro, el carro, las vacaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué sucede? Que bueno, pues los propios economistas de la época empiezan a convencer primero a las empresas y les dicen, ok, mira, ya tu forma de trabajar tan convencional, tan familiar, pues ya no es tan válida, ¿no? Ya ahora necesitas pensar en grande, necesitas crecer porque somos una nación que estamos creciendo, estamos hablando del caso de Estados Unidos, y tú necesitas financiarte, necesitas más dinero para dar el gran paso, para dejar de ser una pequeña, una mediana empresa y convertirte en una gran empresa. Eh, ¿De qué forma vas a poder obtener financiamiento? Pues a partir de que empieces a cotizar en la bolsa de valores. O sea, quítate la idea de una empresa familiar y vamos a empezarnos a volver una sociedad por acciones. Vamos a hacer que cualquier persona esté interesada en invertir en tu empresa a cambio de obtener un rendimiento, pero eso te va a hacer crecer exponencialmente. Y bueno, muchas empresas lo logran, ¿no? De ahí empezamos a ver el boom de muchas empresas estadounidenses y efectivamente, por el otro lado, a la gente, a los trabajadores, a los no empresarios, también se les empezó a vender la idea, ¿no? Y decirles, mira, pues sí, si tienes tu dinero en el banco, pues ahí vas a ir haciendo tus ahorritos, pero cambia la mentalidad, vuélvete empresario. No, pero es que yo no sé ser empresario. No necesitas trabajar, lo único que necesitas es depositar tus ahorros en comprar acciones de ver todas estas empresas que están creciendo, ¿no? Estados Unidos, debemos de recordar, pues empieza a tener un crecimiento industrial exponencial y bueno, pues la gente se convence, ¿no? Incluso a muchos les dicen, pues, ¿qué te parece si te vuelves accionista de la propia empresa donde trabajas? Incluso hoy en día, por ejemplo, Walmart sigue con esa tendencia, ¿no? Si ustedes observan, no sé si alguien ha trabajado, tiene familiares, amigos en Walmart, ¿qué es lo que les dicen? Les dicen asociados, ¿no? No es el cajero, no es el panadero que te atiende, no es el empleado que te atiende. Entre ellos se llaman asociados, ¿no? Y todos tienen su chalequito azul y todos tienen cierta participación de acciones dentro de la empresa. Bueno, pues esa idea viene justamente desde inicios del siglo pasado, donde a la gente también se le decía, pues invierte en la propia empresa en la que estás trabajando y todo es muy transparente porque tú puedes ver cómo la empresa cada vez está vendiendo más productos, más carros, lo que estés fabricando, pues estás viendo ese crecimiento y vamos a hacerte partícipe de ese crecimiento. ¿Qué pasó? Que bueno, pues todo era belleza y bueno, incluso muchos empezaron a solicitar préstamos bancarios. Nosotros debemos de saber que los bancos de eso viven, de dar préstamos, ¿no? De prestarte dinero y de cobrarte una tasa de interés. Ese es el verdadero negocio de los bancos. Entonces,
Bueno, pues los bancos le decían a la gente, sí, no hay problema, pues la economía es una economía creciente, te doy el crédito, ¿para qué lo vas a usar? Ah, lo voy a usar para comprar acciones de General Electric, de Ford, de las grandes empresas, y los bancos tampoco notaban riesgo, ¿no? En que la gente comprara acciones de empresas grandes. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? No, profe. No, Ok. profesor. ¿Qué pasó? La situación es que empezó a haber una alta demanda de acciones y entonces eso hizo que el precio de las propias acciones fuera también creciendo y eso, diríamos, va elevando el valor de la empresa. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona hoy en día la valorización de una empresa? Para que entendamos qué es lo que empezó a suceder en ese momento y qué sucede incluso hoy en día. Tenemos un primer escenario. Tenemos que una empresa compra o invierte en 100,000 pesos de activos. ¿Qué son los activos? Los activos es toda la maquinaria, los edificios, todo lo que necesita una empresa, todo lo que no es persona, o sea, maquinaria, equipo, edificios, terrenos, es lo que necesita una empresa o una fábrica, si nos queremos ir a algo más sencillo, para poder trabajar, ¿sí? Vamos a suponer, hablar de la empresa Herdes, ¿no? O de La Costeña, que se dedican a vender productos enlatados. Ah, bueno, pues sus activos es justamente la máquina enlatadora, el terreno donde tienen la fábrica, la propia construcción de la fábrica, las camionetas, los carros que utilizan para transportar su producto de la fábrica a los almacenes, entre otras muchas cosas. Esos son los activos, ¿no? Entonces entendemos que esos activos en sí, en un principio, es justamente esa, la riqueza de la empresa. Eso es lo que vale la empresa. Si Herdes en un principio quisiera vender su empresa o La Costeña, que son los de este ejemplo, pues lo primero que buscaríamos valorizar es cuánto valen tus activos. Ah, pues entre el terreno y la construcción de la planta y las camionetas que tengo y la maquinaria, pues me da 100,000 pesos o 100,000 millones, la cantidad que ustedes quieran, ¿sale? ¿Qué sucede? Sobre esos activos, las empresas pueden crear acciones y entonces dicen, ok, yo lo que necesito es vender parte de mi empresa a alguien más para que me dé dinero y con ese dinero yo pueda invertirlo en mi empresa y crecer. ¿Cuál es la finalidad de vender esa parte de la empresa? Pues que quien compra la acción se vuelva corresponsable conmigo de la empresa, ¿no? ¿Y qué hacen muchas veces estas empresas? Bueno, si yo tengo 100,000 pesos invertidos en activo y creo acciones, quiere decir entonces que cada acción la voy a vender en 100 pesos. ¿Por qué? Porque 100 pesos por 1,000, el valor de cada acción, por 1,000 acciones que yo hice, es igual a estos 100,000 pesos de activos. ¿Sí? Y entonces cada que alguien compre una acción de 100 pesos, va a tener poder sobre la milésima parte de mi empresa. ¿Queda entendida esta parte? ¿Cómo funcionan las acciones? Sí. Profesor. Ok. Entendemos que, por ejemplo, una compañía muy grande como pudiera ser Coca-Cola, pues a lo mejor puede valer la empresa miles de millones de dólares y vender acciones en $1. Entonces, aunque yo compre acciones de Coca-Cola, bueno, pues de Coca-Cola solo me pertenece $1, ¿no? Y ahí es pero bueno, ya me hacen socio, es como les decía con Walmart, les da acciones a sus propios trabajadores y cada uno pues es dueño, pero pues de una milésima parte de la empresa. Entonces, bueno, así funciona. Tenemos 100,000 pesos en acciones que son igual a los 100,000 pesos en activos, ¿no? O sea, cada acción va a tener
poder sobre una partecita de la empresa. Quiere decir entonces que la empresa se va a valorizar también en esos 100,000 pesos de este ejemplo. ¿Por qué? Porque es lo que valen las acciones. No hay ningún diferencial. O sea, 100,000 acciones y 100,000 activos, no hay nada de diferencia. Si yo a las acciones le resto los activos, tengo 0 y decimos que mi empresa, si yo quisiera venderla, la tendría que vender o empezar a negociar a partir de esos 100,000 pesos, que es el total de mis activos. Pero, ¿qué sucede? Vamos a suponer que en esta situación yo ya vendí las acciones, pero mi empresa es muy atractiva y entonces hay personas que estarían dispuestas a comprar esas acciones a quienes ya las a quienes ya las tienen a un precio más alto. Y yo podría decir, chin, yo no tengo acciones de esta empresa, pero no sé, mi amigo compró 10 acciones a 100 pesos cada una. Bueno, voy a ver si él estaría dispuesto a venderme 2 de sus acciones en 105 pesos cada una, porque yo sé que esa empresa es muy atractiva. Y así se empieza a generar, digamos que le llaman mercado de segundo piso. O sea, quienes poseen ahora las acciones están dispuestos a revenderlas, pero a un precio más alto, obviamente para tener una ganancia, ¿no? ¿Y qué pasa? Vamos a decir que en el segundo escenario, cuando ya se vendieron estas 1,000 acciones, ahora en el mercado, si tú quieres comprar una acción de esa empresa, quienes las tienen no te las van a vender a 100 pesos, te las van a vender a 150. Quiere decir entonces que ese nuevo precio de las acciones va a decirnos que el total de las acciones ahora es de 150,000 pesos. ¿Por qué? Porque la gente está dispuesta a pagar 50 pesos más por una acción que originalmente valía 50. Y entonces empezamos a ver una diferencia entre la valorización de las acciones y la valorización del total de los activos. O sea, la empresa no ha invertido más, pero las acciones ahora sí valen más. Entonces empezamos a ver una diferencia de 50,000 pesos. Y en el mercado, si yo quisiera vender la empresa, ahora quien me la comprara tendría que empezar a negociar ahora por 150,000 pesos. ¿Por qué? Porque la gente está muy interesada en tener mi empresa. ¿Sí? Originalmente nada más se le invirtieron 100,000, no he comprado más, pero ahora la empresa ya vale 150,000. ¿Queda claro esto que está sucediendo por el simple hecho de querer tener una acción? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, Ok, profesor. entonces eso es lo que comienza a suceder con todas las empresas en Estados Unidos. La gente empieza a demandar más acciones de las empresas porque ven que las empresas son empresas exitosas y esto, bueno, pues se va replicando. Y así lo podríamos ir haciendo, ¿no? Por varios escenarios. Y entonces, bueno, pues a lo mejor ya en el escenario 5, pues una acción que originalmente valía 100 pesos, ahora ya vale 500 pesos. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de los eventos deportivos o de los conciertos con la reventa, ¿no? Salen los boletos por 1,000 pesos y luego los andan vendiendo en Mercado Libre en 1,000 pesos, en 10,000 pesos, en no sé cuántos, y la gente está dispuesta a pagar esos sobreprecios. Lo mismo ocurre en el mercado accionario, solo que en el mercado accionario, en la bolsa de valores, sí está permitida la reventa de este tipo. En el caso de los eventos deportivos, de los conciertos, bueno, es algo ilegal, pero en el caso de las acciones, no. En el caso de las acciones, si tú quieres ir a comprar acciones de una empresa a la bolsa, que cotiza en la bolsa de valores, pues ellos te van a decir, bueno, pues yo te las consigo, pero a partir de este sobreprecio, ¿sí? Y eso va dando indicadores y la gente va viendo entonces, ah, caray,
una empresa que valía 100,000 ahora ya vale 150,000 pesos y se empieza a crear una idea de que la empresa es sumamente productiva y sumamente atractiva, pero es solamente un efecto por las acciones, no porque la empresa esté vendiendo más, no porque la empresa esté invirtiendo más, sino porque hay más gente que está comprando sus acciones y la valorización de la empresa es más alta, pero esa información muchas veces no lo conoce la gente. La gente solo vio que algo que valía 100,000 ahora vale 150 y si vale 150, asumen de que entonces es una muy buena empresa, una empresa productiva. Ok, ¿qué pasa? Pues eso empieza a ocurrir en Estados Unidos, por allá del 1920, todo eso hasta el 29, y obtenemos, bueno, como les mencionaba, que luego las acciones pues pueden llegar a valer 200 y entonces ahora la empresa ya vale 200,000 y la empresa no ha invertido nada. Pero, ¿qué sucede? Las empresas que están en esta situación de participación por acciones de sociedades anónimas pueden correr con estos escenarios de que sus acciones vayan creciendo. Pero ¿qué creen? Que también puede ocurrir lo contrario, ¿no? Puede ser que a lo mejor las acciones por alguna razón dejen de ser atractivas para quienes las tienen y entonces la gente estaría incluso dispuesta a vender acciones que compraron a 100 pesos, a venderlas a 90, cuando empiezan a entender o a comprender que la empresa no es tan productiva. Y hay alguien diría, pero ¿cómo puedes vender algo que te costó 100 en 90 pesos? Bueno, porque dice el dicho de lo perdido, lo recuperado, ¿no? Entonces, si tú asumes que la empresa va a quebrar, pues estarás dispuesto a recobrar lo más que puedas de dinero, a lo mejor no el 100%, pero ya recuperar 90 pesos de 100 que invertiste, pues ya es una ganancia, que esperarte a ver qué pasa y probablemente la empresa quiebre, ¿no? Entonces, estas son las contrapartes que muchas veces no se ve y que también a las empresas que las invitan a entrar a sociedades por acciones, muchas veces no se los muestran. ¿Por qué? Porque quien te vende la idea te dice, mira, pues vas a ir creciendo, vas a ir creciendo, vas a ir creciendo, pero pocas veces se preguntan, ¿y qué pasa si sucede lo contrario, no? Y en muchos casos llega a suceder lo contrario, como vamos a ver qué pasa con Estados Unidos. Ok, entonces esta relación de acciones pues va a propiciar que se cree lo que se conoce como mercados especulativos de compra-venta de acciones. ¿Qué pasa? La gente en ese tiempo, y hoy también lo sigue haciendo, compran o compraban acciones de empresas que hoy consideraban baratas para tratar de venderlas mañana caras, ¿no? Vamos a suponer que yo estoy en esta situación del escenario 2, donde vi que la empresa, que la acción de la empresa ahora vale 150, cuando originalmente valía 100. ¿Y qué pasa? Digo, bueno, no, yo me quiero llevar un tipo de ganancia, ¿no? Alguna ganancia. Entonces yo espero que la empresa vaya a subir su valor de acciones. Compro ahorita 150 y en cuanto llegue a 200, yo los vendo. Pero así como yo lo voy a hacer, a lo mejor habrá otra persona que cuando llegue a 200 la compre esperanzado en poderla vender en 250. Y eso se llama entonces mercado especulativo. ¿Por qué? Porque se empieza a perder la finalidad de financiar a la empresa. Ya lo que se busca entonces es obtener algún tipo de ganancia rápida con las acciones de una empresa, ¿no? Y hoy en día eso es una actividad muy común en todo el mundo. De repente vemos que en las acciones de las empresas mexicanas llega dinero de China, de Arabia Saudita, de países que ni conocíamos, ¿no? Pero ¿por qué invierten en empresas de repente en empresas mexicanas? Pues porque muy seguramente sus asesores financieros les dijeron, ¿sabes qué?
ahorita esta empresa va a crecer, entonces compra hoy acciones de, no sé, de Bimbo, porque van a subir y después las vendes, ¿no? Ya cuando llega el precio, pues las vendes y ya obtuviste una ganancia. Ellos no tienen ninguna intención de ver crecer a la empresa, la única intención que se tiene es justamente de obtener una ganancia y eso se llama generar un mercado especulativo. Eso ocurre en el mercado de acciones, pero ¿qué pasa? También en lo que se conoce como el mercado real, o sea, en el mercado donde se está produciendo los bienes y servicios, o como mencionábamos hace rato, donde se está produciendo la riqueza, pues empieza a ocurrir una situación en la que estas empresas, al tener gran cantidad de capitales, al estar motivados en que pues entre más produzco, más vendo, empiezan a generar una situación de sobreproducción y entonces están dispuestos a estar ofreciendo productos, pero los mercados o su mercado ya está saturado, sus demandantes ya están saturados, que era lo que les mencionaba la vez pasada, ¿no? Ok, tú te dedicas a vender televisiones, bueno, pues está bien, haces televisiones, la gente, la clase media y la clase alta está comprando televisiones, pero pues ya llegará un momento en el que ya no necesiten más televisiones, ¿no? A lo mejor van a tener una para la sala, a lo mejor una para cada cuarto, pero ¿qué te gusta? Que te compre una familia, 3 televisiones a lo mucho, ya, ¿no? Ya no te van a comprar una cuarta, ya no te van a comprar una quinta, pero las empresas siguen y siguen y siguen produciendo ese tipo de productos, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues como los consumidores ya satisfacieron esa necesidad, pues entonces ya los productos, los artículos, incluso los propios servicios, se empiezan a saturar, se empiezan a quedar ahí en el almacén. Entiéndase, por ejemplo, en Walmart, ¿no? Ahí se queda y ya Walmart le dice al productor, sabes que ya no te puedo comprar. ¿Por qué? Pues porque ya que aquí están en exhibición y en el almacén todavía tengo más de tu producto y ya la gente ya no se lo está llevando, ¿no? Ya esa necesidad ya está más que satisfecha. Y pues empezamos a tener un problema entonces de parálisis de la economía. Ya la gente no está comprando. Ya se está ofreciendo más de lo que se puede demandar. ¿Qué tienen que hacer las empresas? Pues entonces tienen que comenzar a ofrecer los remates y vender al costo, ¿no? Pero pues también si ya no necesitas producir tantas televisiones, tantos zapatos, pues ya no necesitas tantos empleados, ¿no? Y se comienza entonces a despedir a los trabajadores. Algunas empresas pues ya no les alcanza para mantenerse y en el mercado accionario pues también empiezan a darse cuenta que ciertas empresas están despidiendo a sus trabajadores. ¿Y qué sucede? Pues empiezan también a rematarse las acciones y el valor de mercado de las empresas comienza a caer. Ese financiamiento que llegaba de grandes cantidades de personas que estaban comprando acciones, pues empieza a caer. La gente que tiene acciones, pues empieza, los vivos empiezan a rematar sus acciones, ¿no? Pero los que no se enteraron, pues conservan sus acciones esperanzados en que la empresa en algún momento se levante. Pero pues hay muchas empresas que comienzan a quebrar y al quebrar una empresa, la acción que originalmente valía 100 pesos, que pudo haber llegado a valer 200, ahora vale cero. Esos ahorros que tenía la gente, esos préstamos que había tomado la gente del banco para comprar acciones, pues ahora se volvieron cero, ¿no? Y eso pues empieza entonces a generar problemas de crisis en todo el país, en especial en Estados Unidos. ¿Queda claro? ¿Alguna duda, algún comentario?
No, profesor, todo No, bien. profe, ninguna. Ok, entonces, bueno, pues esta situación empezamos a pasar de la alegría de ese crecimiento sostenido que decían los economistas, a lo contrario, ¿no? A lo que se conoce como la Gran Depresión. Y entonces las empresas comienzan a quebrar, se despide personal, los bancos al darse cuenta de esto, pues empiezan a restringir el crédito, ¿no? Dicen, no, pues, a ver, tú necesitas dinero, sí, ¿por qué? Pues es que yo era trabajador y me corrieron, ¿no? Pues entonces, ¿cómo me vas a pagar, no? Y los bancos, obviamente, pues no les interesa salvar a la gente, lo que les interesa es salvar su beneficio. Cortan los créditos a los empresarios que perdieron sus empresas, pues también muchos recurren al crédito y los bancos se los empiezan a negar. ¿Por qué? Porque los empiezan a considerar personas insolventes, ¿no? Y además el banco dice, bueno, pues voy a tener que empezar a cobrar tasas de interés más altas porque el riesgo de caer en impago de todos mis deudores, pues está creciendo. Entonces, tengo que recuperar ese dinero que presté de la manera más rápida posible y de la manera más rápida posible es subiéndoles la tasa de interés. Entonces, todavía los que tienen ingresos, pues les voy a cobrar más alto porque quiero recuperar ese dinero que ya les di y muchos no me van a poder pagar. ¿Qué sucede? Pues la situación se hace todavía más complicada, ¿no? Ya para el 24 de octubre del 29, pues ocurre lo que se llama el Jueves Negro. Y en ese momento, pues la Bolsa de Valores de Nueva York obtiene lo que se conoce como el Gran Crash, ¿no? Nos dice Graue que pues 16.4 millones de acciones llegaron a cero, o sea, las empresas quebraron y todos los que poseían esas acciones, pues de repente perdieron todos sus ahorros, toda su riqueza, ¿no? Así, en un día se les acabó a todos la riqueza, comenzaron obviamente pues todos los problemas de pobreza, ¿no? De repente de un día para otro, ayer eras un empresario, hoy eres un vagabundo, ¿no? Perdiste todo, perdiste tu casa, perdiste, porque el banco también comenzó a embargar, ¿no? Embargar a los empresarios, embargar a los propios trabajadores, todos esos coches, todas esas casas que veíamos, que hablábamos del sueño americano, pues las empezó a embargar el banco y muchas personas quedaron en situación de calle de un día para otro. Aquí tenemos pues más o menos, ¿no? ¿Cómo se vivió ese día? Tenemos un periódico aquí de Londres donde habla del crash en Wall Street, el famoso Viernes Negro en América, y bueno, pues eso también encendió las alarmas en todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tenía los ojos puestos en Estados Unidos, todo el mundo quería ser como los estadounidenses, y de repente ese ídolo que se tenía estaba en crisis, en una crisis que no se veía por dónde iba a solucionarse. Obviamente también muchos países comenzaron a resentir estos efectos. ¿Por qué? Pues porque dijeron, bueno, pues sobre todo los inversionistas, ¿no? Dijeron, bueno, pues si Estados Unidos quebró, que era el bueno, pues yo qué puedo esperar de otro tipo de país, ¿no? Y entonces Inglaterra también lo vivió, Francia también vivió de alguna manera, México, a lo mejor no de una forma tan fuerte, pero México pues también le pegó de alguna forma esa parte, ¿no? Digo, México no lo vivió tanto porque México estaba viviendo la Revolución Mexicana, ¿no? México estaba más preocupado por saber cuál era el gobierno que iba a estar al mando, si los carrancistas y los obregonistas, etcétera, etcétera. Pero por eso, bueno, pues a lo mejor no se nota tanto el efecto de la crisis, pero sobre todo los países que eran muy amigos de Estados Unidos también empezaron a notar esos problemas, ¿no? Del lado derecho, bueno, pues tenemos una persona, la foto real de una persona
que de repente se quedó sin empleo, ¿no? Y ahí nos dice, ¿quién puede ayudarme a conseguir un trabajo? No quiero caridad, o sea, la gente no quería que le dieras dinero, que le dieras limosnas, la gente quería trabajar. ¿Y qué es lo que acabamos de ver hace 10 minutos? Hace 10 minutos nos decía la teoría que el que no trabajaba era porque no quería. Y ahorita con esta foto estamos rompiendo ese paradigma. Esta foto del 29 nos está diciendo, existe gente o existía gente en ese momento que quería trabajar al salario vigente y no conseguía trabajo. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Queda claro entonces lo que estaba viviendo, lo importante de esta situación, lo preocupante de esta situación? Sí, profesor. Profesor. Sí, profe. Ok, vamos a dejarlo en suspenso y vamos a dejar la clase hasta aquí, porque voy a empezar otro tema, pero no quiero dejarlo inconcluso, ¿sí? Entonces, antes de terminar la grabación, ¿algún comentario, alguna duda, alguna inquietud, alguna aportación que quisieran hacer? ¿No? Bueno, pues entonces, hasta aquí lo dejamos.